Estamos con la escritora Isamar Mendoza en una entrevista para Popsi, entre el psicoanálisis y la cultura pop. Buenas noches, Isamar. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Qué gusto saludarte. Gracias igualmente a ti. Y bueno, ella es escritora, es una escritora poblana. Por lo regular dejo que se presenten. Esta vez se me fue el avión, pero ¿quisieras decir algo sobre ti? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, soy Isamar Mendoza, como ya lo mencionó Débora, soy una escritora poblana, tengo 25 años y recientemente he publicado mi primera novela en físico que se llama Travesía Profética. Y esta noche vamos a hablar un poco más sobre esa novela. Generalmente me desarrollo en el género fantástico y en el de horror, son como con los que me siento más conectada y de los que escribo pues mucho más contenido. ¿Por qué escogiste escribir sobre fantasía y sobre horror? ¿Qué es lo atractivo para ti de estos dos géneros? Bueno, es algo interesante porque de niña yo era muy miedosa y era como todas las niñas, digamos, que sí seguía el estereotipo, el color rosa, me encantaba Hello Kitty y todo eso, ¿no? Lo que les encanta a las niñas. Pero algo dentro de mí como que no estaba totalmente conforme, no me sentía totalmente identificada, era como de, sí, me gusta, pero pues porque todos me dicen que a las niñas nos gusta esto, ¿no? Pero no lo sentía propio, o sea, no tenía una convicción acerca de esos gustos, no consideraba que fuera mi estilo. Entonces, posteriormente, cuando yo cumplí 9 años, conocí una caricatura que la pasaban en 11 niños, que se llama Mona la Vampira. Y sí sé que suena muy chistoso, pero ella fue la que a partir de esa edad, pues, como que me llevó más hacia la fantasía, el horror. Recuerdo que en varios capítulos hay referencias a El Cuervo y algunas obras de Edgar Allan Poe. Y fue así como yo me enteré y me di cuenta, dije, ok, yo necesito leer esas obras. Y para esto yo ya estaba en el mundo de las letras desde mucho más pequeña, porque mi abuelita Delia, mi abuelita materna, ella pues fue la encargada de adentrarme a este mundo. Siempre fui muy imaginativa y en un inicio me dedicaba pues a dibujar, pero después yo me daba cuenta que ella se la pasaba leyendo a todas horas, se sentaba y se ponía a leer después de hacer su quehacer o de todo lo que tenía pendiente, y leía con una rapidez que a mí me llamaba la atención y decía, ¿cómo haces eso, abuelita? ¿Qué tanto lees? Y entonces todo lo que me platicaba, primero, por supuesto, historias infantiles, los típicos cuentos, ¿no? Las fábulas de Sopo, los cuentos de los hermanos Grimm, todas esas obras a las que pues estamos acostumbrados, ¿no? Y estamos Los muy clásicos. familiarizados. Sí, exacto, fueron de un inicio. Y ya posteriormente pues me fue enseñando más, sobre todo artículos de cultura. Ella de hecho coleccionaba los selecciones, pero los antiguos de los años 50 y más, que no, pues sí traían cosas súper interesantes. Y entonces al ver que me llamaba la atención, pues me enseñó a escribir bien, a leer mejor, y fue así como a partir de tercer año de kinder, pues ya me escogían, ¿no? Para leer frente al público en las ceremonias, porque como, bueno, en los kinders particulares, pues te enseñan, ¿no? Desde segundo grado ya te dan nociones de escritura, lectura, ya te empiezan a enseñar todo eso, no se esperan hasta primer año de primaria. De primaria. Pero como a mí me encantó, entonces, pues mi abuelita estuvo allí enseñándome todavía más, haciendo que avanzara más en todo este proceso. Y fue así como me gustó mucho y me di cuenta que pues las letras son mi mejor forma de expresarme y que me gustaba mucho más que dibujar y que todo. Y yo quería ser como ella, leer como ella y hablar como ella, porque siempre fue una persona que se le facilitó mucho el discurso y era una gran líder y te hablaba de diferentes temas, entonces eso es algo que yo admiraba muchísimo. Nos centramos mucho en estas obras clásicas y posteriormente cuando yo a los 9 años descubro esta caricatura, pues me doy cuenta de que hay otro mundo, ¿no? Y que no es malo, que al contrario, ese aspecto misterioso, desconocido, como que me generó esa cosquillita, esas ganas, ¿no? Una chispa de yo quiero saber más, me llama mucho la atención, no da miedo. Y yo quiero ser como esta niña que veo en la tele, porque pues justamente teníamos
más o menos la edad. Mona la vampira es una caricatura de una niña que tiene 10 años, entonces pues estábamos casi Muy allí por la cerquita. edad, ¿no? Hay la versión Disney de los cuentos clásicos, Claro, pero los cuentos clásicos en sí no son tan color suavecitos, de son rosa. fuertes, exacto. O sea, si te leyeron el cuento, que yo creo que sí, por como cuentas tu abuelita, Sí, sí hay una buena dosis de horror, ¿no? No sí, sé, y antes sí me daba miedo. Sí, sí, era como de, ay, no, qué susto. esta cuestión que se ha hablado últimamente mucho de que cómo les hemos endulcorado la vida a los niños, cuando antes era una Sí, forma hasta de defenderse, ¿no? O sea, tienes que saber que existe un lobo allá afuera, que existe una ujú, señora que te pueda traer con un castillo de dulces con para dulces. cocinarte, ¿no? que si mientes puede pasar tal cosa que es terrible. Para Entonces, crecer la era una nariz. forma, no, y deja todo lo, ¿no? Todo lo terrible que te puede pasar, que te vayas con el zorro y te vaya muy Y mal, ¿no? más O sea, de verdad hay un horror, encerrado este, en todo eso y en las sí, fábulas también por la sí, moraleja que tienen. Entonces es como de, wow, y si pasa eso, es hasta los cuentos que nos contaban oralmente, ¿no? Te va a llevar el señor del costal o te va a pasar esto. Si pegas te va a crecer la mano, una mano enorme. sí, se te va a secar la mano, me decía mi abuelita, ¿no? También, Y yo como, sí, sí hay un... ¿cómo? No, y pues de niño claro que lo crees, dices, ay, Sí, eso me podrá pasar y te asustas o empiezas a crear miles de historias en tu cabeza. Y fue lo que pues me sucedió de cierta forma. Pero al inicio sí yo era como que muy, muy miedosa y a lo mejor en ese aspecto, ¿no? De que pues me querían proteger y todo, no, pues que te guste esto y en fin, o sea, me encaminaron, ¿no? A los gustos tradicionales. Pero pues no, después descubrí mi estilo y me di cuenta de que pues sí, me gustaba mucho más. Al tener tanta imaginación me sentí identificada con la fantasía, con el horror, porque, bueno, retomando este tema de Mona la vampira, pues yo quería ser de cierta forma como ella, era mi modelo de ídola en esa etapa de mi vida. Entonces, pues sí, dije, ay, yo quiero saber más, ¿no? Conocer las historias de Edgar Allan Poe. Y para esto recuerdo que en la casa de mi madrina pues tenía un espacio que era una pequeña biblioteca mm. y ella sí contaba con libros de horror y pues de otras temáticas, incluso uno que hablaba sobre extraños sucesos, algo así era el título. También era bueno, de parte de selecciones, un libro que ellos sacaron como tal, pero hablaba de sucesos insólitos paranormales a los que la ciencia les intentaba dar cierta explicación, Explicación. ¿no? Y a veces quedaba muy ambiguo. Y en ese momento, pues sí, quedé muy, muy confundida porque todavía estaba chica, pero me encontré con un libro que contaba específicamente con esta recopilación de cuentos de horror de los autores que pues son totalmente íconos. Edgar Allan Poe, Lovecraft, entonces, pues sí, obviamente fueron mis primeras referencias y A los por 10 supuesto años, sí, no y por manches. supuesto y por supuesto me encontré con la llamada de Tlulu, Cthulhu, o como le queramos decir, porque no hay pronunciación Sí, correcta, sí, sí, como, ¿cómo se lee pero eso? así de Tlulu, es que dice que es un poco gutural el sonido. Hay una nota que leí alguna vez sobre Lovecraft, me parece que está en el horror sobrenatural en la literatura en uno de los apéndices. El horror sobrenatural en la literatura es un ensayo que Lovecraft escribió todavía en vida sobre pues todo este género de horror, cómo se ha ido desarrollando desde el siglo XVII, XVIII hasta, bueno, 1920 más o menos, que fue pues los años en los 20 cuando lo escribió. Entonces, pues sí, es interesante, o sea, todas las referencias que nos da, todo lo que ejemplifica. Y aparte viene bueno, vienen varios apéndices y algunas notas. Entonces, en una de ellas es como, te da esa referencia de cómo podríamos pronunciar Lulu, Cthulhu, Cthulhu, y no hay pronunciación correcta.
porque No. dice que ningún humano lo puede pronunciar correctamente. No tenemos esa capacidad, sería un sonido muy gutural realmente. Sí, un ruido Entonces, más que un sonido, ¿no? sí, sí, nos va a quedar siempre la duda y creo que no lo vamos a poder hacer. Pero pues sí tuve esa referencia desde pequeña, desde los 10, 11 años, y aunque no la comprendí en ese momento, me llamó muchísimo la atención ver esta ciudad desconocida en las profundidades de Raleigh, también como le queramos decir, con toda esta asimetría, estas dimensiones que nosotros no nos podemos imaginar, ¿no? La infraestructura, todo muy asimétrico, hasta amorfo incluso. Entonces eso me dejó sorprendida, porque aunque no lo comprendía totalmente, me empecé a obsesionar con este tema de existirán otros mundos más allá de nuestro universo que no podemos percibir, de verdad hay otras dimensiones, y empecé a adentrarme en todos estos temas. Y fue así como surgió pues crear todo un universo fantástico. Claro, como lo he mencionado ya en ocasiones, desde un punto de vista muy infantil, basándome en mis libros de geografía, en el famoso atlas que todavía usábamos, pues en ese momento. Yo tenía un atlas enorme en mi casa que era, ya de hace varios años, creo que salió en los 70 esa versión o algo así. No lo recuerdo la verdad, pero allí sigue, de hecho allí sigue todavía en el librero. Ujú. Y pues yo quedaba fascinada con ese maravilloso libro. Y también, claro, nosotros en la primaria, en los libros de texto gratuitos, pues teníamos un atlas. Ujú. Entonces, en todos estos, pues me basaba para dibujar mis mapas, construir la cultura, o si se basaban en la minería, en qué recursos minerales se iban a basar pues las sociedades que estaba construyendo. La primera en construir fue Palitringandia. Desde Ujú. ese momento yo ya sabía que era un país que existía en otra dimensión. Todavía no sabía en cuál, pero estaba en otra dimensión y no todos podíamos acceder. ¿Cómo construyes esta cuestión de las dimensiones? Por lo que he estado leyendo de tu libro, es como si estuvieran rodeando a la Tierra o como realidades alternas a la Tierra. ¿Cómo las concibes? Pues sí, se podría decir que son alternas porque están coexistiendo con nosotros, pero no las podemos percibir. Por eso en el pórtico de Dignir, que es el antecedente a Travesía Profética, es un compendio de diferentes relatos y cuentos de carácter sobrenatural de Ujú. personas que viven en nuestro mundo físico y han experimentado diferentes sucesos extraños que no saben ni siquiera cómo explicarlos. Incluso se han encontrado con seres mágicos y más acontecimientos y con algunas deidades propias de los palitringueses. Entonces se puede decir que sí, es como si viéramos a la Tierra como una cebolla y las diferentes capas que la componen. Bueno, al menos es la cosmogonía que Ya. tienen estas personas, que tienen los palitringueses específicamente. ¡Capas! Las cebollas tienen capas. Ellos lo perciben como que la Tierra es como si fuera una cebollita y cada una de las capas son las dimensiones, pero a su vez eso no quiere decir que estemos separados de ellas, que seamos totalmente independientes. Al ser energía, claro que cada una está conectada y coexisten, y a veces nosotros podemos percibir todo esto en nuestro mundo físico. Me gustó esto al estarlo leyendo porque en mis referencias sobre fantasía, yo soy medio fan del horror, me gusta mucho Edgar Allan Poe, me gusta Lovecraft, Ay, no maravilloso. tanto, o sea, sí me gusta, pero no tanto, me gusta más Allan Poe y Horacio Quiroga, el chileno, es como de, Ay, no, el bueno. miedo que te causa es otro nivel Sí, de miedo. Ellos son no, así es que como ahí mis, te deja frío. sí, son mis Sí. dos deidades del horror, Y pero, con pero, pocas ajá, palabras, wow, te puede dejar sí. aterrada. Sí, me acuerdo mucho la Sí, primera vez que leí La gallina degollada, fue como de, no inventes, qué miedo, qué horror. el Toda la almohadón de sensación, plumas. sí, como la corrección, cuando lo cubren las hormigas, que si de por sí me daban siempre miedito las hormigas, ahora Ay, más. Sí, o sea, una sensación como muy corporal te causa y una exacto. imagen
que te remonta como a tus más profundos horrores, ¿no? Me encanta ese señor. Y de hecho, en muchos de sus cuentos, pues utiliza este horror, pero natural, o sea, basado en la naturaleza, tanto en los Exacto. animales, en el entorno, y eso es algo súper difícil de lograr, y él lo logra, y es algo maravilloso, porque te transmite cada Exacto. una de las emociones y sensaciones. Y creo que de este horror también de la naturaleza, se me quedó quizá muy grabado en mi subconsciente para crear a Palamita, que también el horror está en la naturaleza, está en esa Ok. vegetación tan extraña, en su clima, porque de verdad que Horacio Quiroga se mete a tu subconsciente, es Sí, otro tipo de terror. Sí, sí, lo sí, sí. entiendo perfectamente. De hecho, ese es como el horror que más me gusta, que no es tan sobrenatural. Incluso el de Ujú. Alan Poe, o sea, tiene sus momentos sobrenaturales, pero es más de las sensaciones que te causa la naturaleza, ¿no? Me acuerdo, también no sé Sí, cómo se pronuncia, el descenso al Maelstrom, que están en este remolino y está viendo cómo se va a morir prácticamente, ¿no? sí, Pero está tan fascinado de lo que está viendo que no puede dejar de verlo, de admirarlo. Entonces, ese tipo de miedo me es muy atractivo. Me cuesta un poco, a mí personalmente, el miedo sobrenatural o sí, me cuesta un poco conectar, Lovecraftiano, sí, ese me cuesta más trabajo, o tiene dos que tres que así como que, ¡uy! Pero por lo regular él tiende a lo sobrenatural, ¿no? claro, A lo a lo que está en inexplicable o el a exterior. culturas viejas. ¿Perdón? Sí, A lo que dime. está en el exterior, porque pues se basa en eso, el cosmicismo, que nuestro universo es tan, tan, tan pequeño que somos nada en realidad, porque no conocemos nada acerca de él. Existe mucho más allá en el exterior, más allá de lo que nosotros denominamos universo. Sí. Entonces también eso de sentirnos pequeños como Ujú. humanidad y enfrentarnos a lo desconocido, pues ya como lo decía Lovecraft, el miedo a lo desconocido, pues es el miedo más antiguo y más poderoso Sí, que tiene la humanidad. Entonces, sí, el sentirte así creo que ay, también es una sensación de vacío más bien sí. y de que estás en la oscuridad, de que no sabes con qué te vas a encontrar. Entonces, eso también es algo, uy. Y es Y que hablando sí. también, no, perdón, te No, interrumpí. no, no, es que estaba pensando en esto, porque es una oscuridad diferente, porque tanto Horacio Quiroga, pues está en la naturaleza, pero también en el miedo personal, ¿no? En el Claro, vicio, en el lado de Edgar Allan Poe, en la locura, en la en maldad, la en lo interior psique, del ser humano, pero con Lovecraft estás en la oscuridad, pero si prendes la luz te vas a encontrar con algo todavía mucho más horroroso, ¿no? Con algo que ya sí, no más tiene que ver aterrador, contigo, sino con las fuerzas sobrenaturales, con fuerzas antiguas, con dioses antiguos, con cosas que no tienes con idea. los primigenios. Sí, 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 sí. Es Sí, diferente, es enfocado en algo, diferente lugar. sí, Iba a claro, decir. creó todo un universo, entonces eso es algo también, wow, que hay que reconocer. Sí. Y bueno, también retomando ahora que hablamos de Horacio Quiroga, sobre el horror, no sobrenatural, sino más bien natural, también pienso mucho en Los Sauces de Algernon Blackwood, no sé si alguna vez lo has leído, No, también se enfoca cuéntame. mucho, sí existe este cierto horror sobrenatural, pero la verdad es que nunca vemos una aparición de un fantasma, un monstruo, una deidad primigenia, no, nada de eso, todo es lo que nosotros nos hacemos a la idea o inferimos de lo que estas personas, estos exploradores están viviendo en la naturaleza, en el Mm, Danubio y en todos los alrededores. O sea, son más bien todas estas sensaciones que te transmite el paisaje y todas las vivencias que ellos están teniendo, lo que te mm, provoca el horror. Entonces también ujú. eso es otro de los autores que también manejaba muchísimo ese tipo de horror. Qué buena recomendación para checarlo. Y bueno, te digo, en ese sentido todavía estoy como más conectado, un poquito más cercano, pero la parte a mí que me ha costado mucho, porque no conecto, soy como muy realista tal vez, pero estaba pensando en la parte de la fantasía. O sea, los autores que tengo en la cabeza, pues son Tolkien, Lewis, Claro. este, algo de Rowling. He Mm. leído poco, pero sobre todo las películas. Y el que me viene primero es pues, Carol, ¿no? Con Alicia en el País de las Maravillas.
se me hace como Sí. un precursor de la fantasía, y todavía esa fantasía me ha atraído, me ha atrapado. Pero estaba pensando en esto para plantearte como para dónde va tu sentir de la fantasía, porque yo encuentro como que hay dos, igual hay más, Dos pero vertientes. sí, una que es como escapar de la realidad, pensando, por ejemplo, en Lewis, ¿no? Que entran al ropero y entonces entran en un portal mágico, de alguna forma los protege y los prepara para el horror de la Primera Guerra Mundial que están viviendo. Y otro De tipo hecho, de visión de la fantasía, como diríamos en Tolkien, que hace una metáfora de lo que vivimos en la Tierra, del horror de la Tierra, con los personajes, ¿no? En las razas, los intereses, las divisiones, la codicia, todo lo humano reflejado metafóricamente pues sí, en los elfos, en los hobbits, en los enanos, en los sí, en todos los humanos. seres mágicos. Sí, sí, sí. Ahí se me hace como que hay estas dos vertientes, o tomarlo como metáfora, que también es la idea de Carol, ¿no? En Alicia en el País de las Maravillas, o tomarlo como escape. ¿Cuál es la forma en que tú lo enfrentas o crees que hay otra forma de presentar la fantasía? Pues yo creo que sería una combinación de ambas. Lo podríamos decir así, algo híbrido. Porque aquí en Travesía Profética, lo que nosotros llamamos fantasía o lo inexistente es que está coexistiendo con esta realidad, está presente, aunque parece que no todos lo podemos percibir, la verdad es que aquí está y no necesitamos, no es una metáfora ni tampoco pretender escapar a través de algún objeto mágico, llámese ropero o alguna pared, alguna corriente de agua, no, 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 o sea, es desarrollar estas habilidades o despertar este sentido que algunas personas pueden, bueno, todos los tenemos, pero en este caso algunas personas pues lo han desarrollado más o por X o Y razón llegan a tener esta capacidad de percibir y de poder ingresar a estas dimensiones. Entonces está coexistiendo con la realidad y quizá me estoy basando mucho en este concepto esotérico de las otras dimensiones, el que nosotros podemos ingresar, claro, te lo plantean de manera distinta, ¿no? A través de meditación, viajes astrales, etcétera. Pero que al final aquí está presente con nosotros. Y bueno, en el caso de Travesía Profética, no todos los humanos lo pueden percibir gracias a la reina Secmacra, porque ella lo va a impedir durante varios siglos. Y cuando se cae este velo, como le llaman también, que permite, o sea, que divide a la humanidad entre lo que es totalmente natural y lo que es sobrenatural, cuando por fin se derriba este velo que impedía que vieran todo esto, pues los humanos se quedan aterrorizados. Y como Claro. siempre tenemos miedo a lo desconocido, ni siquiera saben cómo enfrentarlo, y más aún porque el mundo está en caos total. No está muy alejado de lo que estamos viviendo actualmente, y de hecho muchos de los que ya han leído el libro me lo comentan, me dicen, oye, es que parece que estás hablando de la época actual, guerras, desastres naturales, pandemia, o sea, parece que se está cumpliendo, es una profecía o qué. No, o sea, es que al final de cuentas el mundo ya desde antes venía muy, muy mal y sabíamos lo que iba a suceder con nuestros recursos naturales, lo que iba a pasar a nivel político, económico y social, que estamos llegando a un punto en el que la humanidad va en decadencia, en lugar de que pues mejoremos. Desafortunadamente para algunos la pandemia y todos estos desastres pues ha sacado lo peor de ellos. A lo mejor esa rabia contenida es lo que ha generado mucha más violencia todavía en nuestra sociedad. Entonces, tomé estos puntos como referencia, claro, magnificándolos, ¿no? Con sucesos dramáticos o de carácter sobrenatural, pero que al final de cuentas generan caos en nuestro mundo y en todo el universo, no solo en el plano físico, sino en todos los planos dimensionales. Entonces, imaginemos a una humanidad que se da cuenta de que existe todo eso que les habían dicho que eran mentiras, que eran cuentos de hadas o cuentos macabros, que sí hay monstruos, pero que no son como nos los contaron, que a lo mejor son diablos, demonios o espíritus que dan miedo, ¿no? Como el Coco nos decían de niños, no, que va más allá, que incluso son seres que son mucho más fuertes, hablando del lado negativo, mucho más malvados que un demonio y que cuentan con características aún más
atroces. En este caso son los Segmacros. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a esto de lo que ni siquiera hemos tenido referencias en los libros, en las películas, en nada? Llegan de la nada y pues es obvio que nos van a confundir. Flora va a hacer alguna artimaña para que nos pongamos de su lado. Y claro, pues la humanidad no sabe qué creer. Es obvio que si no tenemos bien abiertos los ojos, si no sabemos discernir, y hoy pasa en las redes sociales, a veces hay quienes nos muestran una cara y en realidad pues son otra, ¿no? Pasa igual con las estafas. Nosotros podemos creer que algo es muy, muy maravilloso y cuando vemos la realidad, lo que está más allá de lo que estamos observando en el ordenador, resulta ser totalmente diferente y una desilusión total. Algo así es lo que plantea la reina Secmacra, Flora, Maura, esta villana que toma diferentes avatares. Cuando estaba leyendo esta parte donde está lanzando maldiciones, imprecaciones contra los dos protagonistas, fue muy, no sé, no dejé de pensar, se me aparecía mucho la bruja blanca de Narnia, así como toda esta, Sí, y hasta ¿cómo se llama? La reina de la noche de Mozart, me la imaginaba así como parada en su luna gritando imprecación y media mientras el caos reinaba o caía sobre el mundo. Esa me gustó mucho, fue muy, muy imponente, muy, muy en su papel la señora. sí, es que es la idea, que pues nosotros creamos que es verdaderamente malvada, pero que va más allá de estos estereotipos, ¿no? Que tenemos de la bruja mala o, no sé, la mala del cuento simplemente. Entonces, trata de ir más allá y también de demostrar su poder. Como ya lo he comentado, aquí vamos a ver roles femeninos muy, muy fuertes y que cobran muchísimo protagonismo, no solo en el caso de Meredith y de la reina Secmacra, sino también de algunos personajes secundarios, como también es el caso de Lynette, de Ashley, de Bamsley. Entonces sí hay muchas referencias femeninas que tienen un papel importante y que sin ellas la verdad es que nuestros protagonistas a lo mejor no habrían logrado tantas cosas en el transcurso de la novela. Itzmar también tiene un papel muy, muy importante desde la primera encarnación de ellos hasta cuando regresan a la vida. Entonces, pues sí les recomendaría, si les encanta todo esto y sobre todo los papeles femeninos fuertes en donde, pues claro, las mujeres demostramos nuestro poder, nuestra capacidad, definitivamente esta historia pues, es para ustedes. Estaba pensando también mientras te escuchaba, en cierta forma, no sé, otra vez no tengo mucho mundo de lecturas de fantasía, en esta cuestión de Rowling, ¿no? Porque está el mundo mágico y el mundo no De los mágico. muggles. Ajá, pues bueno, los muggles no saben que existen los otros, pero coexisten. O sea, en este sentido es parecido. Y por otro lado, también me acordé de del de Game of Thrones, ahorita se me fue el nombre, porque están en un mundo, bueno, es toda una creación, pero eso terrorífico está en su mundo, aunque no sepan que existe, pues, Sí, ¿no? O sea, no lo está, saben. sí, no están en otra dimensión, están en su misma dimensión, pero no saben que existen, no tienen idea de que existe algo así. ¿Hay algo de esos de tus referencias o surgieron de otro lugar? No, definitivamente sí, sí tiene que ver, claro, soy fan de la saga de Harry Potter y sí existe muchísimo de esta referencia literaria de Rowling. Y bueno, aquí aunque hablamos también de otras dimensiones, de magia, quizá con otro enfoque, pues sí también hacer esa referencia de que, ok, está pasando en ese mundo, pero volvemos al punto del que hablábamos, no está totalmente apartado de nosotros, está coexistiendo con nosotros y lo que pasa es que los humanos no nos damos cuenta. Quizá estamos inmersos en problemas cotidianos o en cualquier otra cosa, o absortos en la tecnología, que ya no nos percatamos de muchas cosas. Y también es para destacar cómo los humanos hemos perdido esa capacidad de sorprendernos. Ya pareciera que nada nos sorprende, incluso los niños hoy
quizá ya les dan todo a nivel material, que pues es muy difícil, ¿no? Ya que tengan estas experiencias que los asombre, pero que sean reales, que no sean virtuales. Entonces también se podría hablar de una metáfora en ese sentido, de todo lo que nos estamos perdiendo y todavía todo lo que no entendemos del mundo, que creemos conocer, porque hoy tenemos la tecnología, tenemos las redes sociales, tenemos muchísimas herramientas tecnológicas, pero todavía no conocemos todo. Hay Eso sirve muchísimos de velo, enigmas del ¿no? mundo. Como Exacto, decías, eso sirve de velo para no ver más allá de eso. exacto. Y de hecho hay un punto adelantando, quizá voy a contar un poquito de la historia, pero Spoiler. quienes me siguen en Teorema, sí, un spoiler, pero no es tanto un spoiler, nada más una probadita, vamos a llamarlo de alguna forma. Ok. Pero quienes me siguen en Teorema Puebla, bueno, a veces yo publico historias que están engarzadas con este universo literario, con este universo fantástico que se llama Dignir, que está compuesto por Palanditán, Palitringandia e Islabanquín. Entonces, en un cuento que se llama Cuando el sol fue retenido, aquí nos encontramos en el punto culminante, que claro, en la novela lo vamos a ver mucho más desarrollado y todo lo que sucede y todos los detalles alrededor de este fuerte acontecimiento, cuando el mundo ya está en un caos total. Pero la reina Segmacra se vale de todas estas herramientas tecnológicas y distracciones que tiene la humanidad para manipularlos. Se hace pasar por una influencer muy poderosa a nivel mediático y es así como logra convencer a la humanidad. Utiliza todas estas nuevas estrategias, a pesar de que ella tiene siglos de antigüedad y que ha vivido en diferentes culturas, dimensiones, se adapta a todas estas herramientas gracias a su astucia. Y es como puede envolver a la humanidad y tenerla de su lado. Cómo puede convencer a 6 millones de personas en un inicio y después más, muchos más, hasta que logra convencer a casi todo el mundo y hasta las propias autoridades para que le den el apoyo a ella. Entonces es como logra inmiscuirse no solo en el ámbito social, sino también político y a nivel mundial. Entonces eso es algo impresionante y nos habla también de todo este poder que hoy tiene la tecnología sobre nosotros y de cómo alguien se puede parar frente a una cámara, hacer un video y explicarnos a lo mejor cuál es su vida, no sabemos si sea real o no, pero cómo nos puede convencer, cómo puede mover tantas emociones en nosotros. Es esto lo que ella utiliza, mover las emociones de la humanidad. Está padre todo esto. Ahora sí que me estás prendiendo como un montón de referencias, ¿no? Mi primera referencia que soltó fue la Biblia, todo lo que habla del Apocalipsis, cuando aparece la bestia y dice que se le fue dado poder a su imagen para convencer a la humanidad y para hablarle y llevarlos a lo que él quiere, ¿no? A justamente mover la política, mover la economía, mover todo a su favor hasta que nadie pueda comprar o vender, hasta que si no tienen la marca de su nombre. Entonces me recordó mucho ese pasaje del Apocalipsis. Y otra cosa que me hizo pensar en esta cuestión de la capacidad que tienen algunas personas, la capacidad que tiene quizá todo un sistema para manipularnos a través pues de la tecnología, lo frágiles que somos a veces al escuchar y a recibir mensajes que no tenemos idea de dónde vienen, ¿no? Vemos la cara de un influencer Claro, o de otro, pero no tenemos idea de qué está detrás. detrás. Exacto. Es como un Y signo de bueno, pues nuestra era, ¿no? El ser manipulados por caretas sin saber quién es el titiritero. exacto. Entonces también es un reflejo de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. A través de la fantasía, pues hablar de muchas situaciones que no son fantasía, que son reales en nuestra sociedad. Claro, a lo mejor aquí no nos vamos a encontrar con deidades, ni con hechiceros, ni con vampiros, brujas, nada de eso, pero sí con seres humanos que cuentan con esa capacidad, como bien lo mencionabas, de manipular, no de convencer, que es algo diferente. Alguien puede convencer y no ser un manipulador, pero aquí hablamos de muchas personas que son manipuladores en realidad. Entonces esto es lo que trata de reflejar a través claro, de la personalidad de la reina Segma. Esta reina que tiene todos los poderes sobrenaturales. Esa es la otra pregunta.
¿Por qué la maldad tiene rostro de mujer? Interesante. Bueno, es que esto viene desde la creación, porque, bueno, el trinteísmo, es que es un poco difícil de pronunciar, pero hablemos que esa es la religión que tienen los palitringueses y fue la religión origen de toda la humanidad, del universo, pero antes de que existiera nuestra propia dimensión, primero existió Dignir con estos territorios. Fue lo primero que creó Tripal, primero en su mente y posteriormente pues lo materializó. Esto también va un poco hacia el hermetismo, ¿no? Que el universo es mental y que todo lo que percibimos pues es una creación mental en realidad. Entonces Tripal se es basa un un poquito, dios femenino o es, algo así, ¿no? es andrógino, tiene una Ok, parte ya, femenina y sí, cierto. masculina. Sí, él no lo podemos definir como él o ella porque tiene tanto características masculinas como femeninas. Entonces es ambos géneros al mismo tiempo. Entonces él fue el principio de todo. Lo que nosotros, si lo llevamos a nuestra religión, diríamos, a ver, Dios, que fue quien creó al mundo. Para los trinteístas y para los palitringueses más específicamente, Tripal es el inicio de todo, es el creador. Bueno, la creación. Yo le digo en este momento él para que tengamos una referencia, pero sabemos que al decir él no estamos diciendo que es un hombre, sino que es ambos, tanto mujer como hombre. Y él decidió crear primero a la reina Segma para que fuera, también nos remontamos un poco a lo bíblico, un poco a estos conceptos religiosos, que ellos pues también tienen al final de cuentas, y esto no con afán de copiar o de basarse en esto y pues ya, ¿no? Que hacerlo nada más así sin sentido. No, sino también para darnos cuenta que al final, pues todas las diferentes ideologías, teologías se van uniendo, al final de cuentas tienen puntos en los que coinciden. Entonces aquí sucede lo mismo con los palitringueses. Ellos creen que la primera creación de Tripal pues fue la reina Segmaca. ¿Por qué? Pudo haber sido por aburrimiento, pudo haber sido por esa necesidad de querer tener a alguien más. La verdad es que no lo sabemos. ¿Y por qué la hizo mujer? Porque en un inicio no pensaba que se fuera a convertir en su adversaria y en la gran adversaria del universo y de todo, que se convirtió totalmente en la polaridad negativa, porque antes no existía la polaridad negativa, solo existía Tripal y lo que iba a crear del universo, pero podríamos hablar de una nada. Todavía no existía ni luz, ni oscuridad, no había bien, mal, amor, odio, todo esto no estaba definido. Pero él decidió crear algo desde un inicio y dijo, voy a crear un ser a mi imagen, bueno, no a mi imagen, pero sí a mi semejanza en cuanto a poder y en cuanto a esencia, y deseo que sea mujer porque ella va a tener la capacidad de crear vida. Por eso lo hizo, por ese simple hecho. Ella va a tener la capacidad de crear vida si yo la hago mujer. Entonces fue así como nace la reina Segmacra y pues algo salió mal. Allí en el proceso algo salió mal y ella se voltea totalmente contra su creador, que es ambos en realidad. Esto está Entonces, interesante porque por lo regular, no sé, en esta educación que hemos tenido bíblica, está mucho el chiste, ¿no? De por qué creó Dios al hombre y que a la mujer, al hombre antes que a la mujer. Y está el chiste, pues es que echando a perder se aprende. Y tenemos de alguna forma esta cuestión las mujeres, ¿no? De decir, bueno, es que si nos hubieran creado primero, el gallo cantaría por otro lado, el mundo estaría mejor, lo haríamos mejor nosotras, pero tú tomas esa premisa, crea primero a la mujer y lo que creó fue un enemigo. no se dio Eso es en tu cuenta. mitología, sin darse cuenta. Sí. Pero en ti, ¿por qué? O sea, la explicación no en tu mitología que has creado, sino en tu cuestión personal, en tu cuestión de deseo personal al escribir al enemigo, al gran enemigo como mujer. ¿Por qué? Bueno, yo creo que en gran medida se debe a nivel personal, porque siempre las personas o los puntos referentes que he tenido en mi vida son mujeres.
Yo siempre en mi familia he tenido referencias de mujeres fuertes, desde mi bisabuela materna, mi abuela materna también, que fue pues mi abuelita Delia quien me metió a este mundo de las letras y de que fue una mujer fuerte, una gran líder. Mi mamá también es una mujer muy, muy fuerte. Siempre he estado rodeada de muchas mujeres importantes y fuertes. Entonces, Ok. para mantener este equilibrio, yo decidí crear un universo en el que tanto la polaridad positiva como la negativa fueran fuerzas femeninas y ambas fuertes. A lo Ya. mejor una es oscuridad y otra es luz, pero ambas son femeninas y son fuertes. Entonces vemos la contraparte. Meredith es la Sí. protagonista, es quien se va a encargar en cierta forma de, pues, de arreglar todo este problema y de reencontrarse con Alfred, y es una mujer muy, muy fuerte. Itzmar, que es una gran hechicera, también es una mujer muy, muy fuerte y una de las hechiceras más poderosas. Tanto que logró, es la única que logra convencer a Tripal a hablar con él y que le permita muchísimas cosas. Entonces, sí es una hechicera muy, muy, muy poderosa. Es más, fue capaz de crear un libro que fuera profético para nuestros protagonistas y cortara de cierta forma la maldición que la reina Segmacra ya les había impuesto. Entonces ella ya era capaz de crear todos estos acontecimientos antes de que sucedieran y materializarlos. Ok. Entonces a mí me pareció indispensable que hubiera este equilibrio. Si voy a tener una protagonista o si voy a tener mujeres en el lado bueno, que sean muy fuertes, que tengan tantas virtudes, yo necesito una adversaria que también sea mujer y que sea fuerte, porque hemos visto mucho al villano, el malo del cuento, el hombre, pero y si fuera mujer también, o sea, si en los dos lados tuviéramos mujeres importantes, ¿qué pasaría? Porque al final de eso es la vida. Sí. Tanto hay mujeres buenas como hay mujeres malas, hombres buenos, hombres malos. La verdad es que no depende del sexo ni del género. Somos humanos y al final de cuentas podemos ir a una polaridad y a otra o estar a veces en medio. Sí. Eso es algo muy, muy habitual. A mí me gusta eso porque de repente tendemos a esto, ¿no? Con el feminismo y que sí me considero yo feminista, pero eso no significa que de este lado de las mujeres no haya maldad, que de este No, lado de claro las que la hay. mujeres no haya toda esta creación de, pues, de ideas, de pensamientos para dañar a otros. Y a veces hasta de una forma más, no sé, como más visceral, no en el sentido de tonto, sino en el sentido de profundo. Entonces me Claro, gusta esto, esta cuestión de que es otro tipo de maldad, quizás más entrañable, más emocional. arraigada, no sé. Sí, 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 muy emocional, muy que se va a estas emociones a la Muy psique sobre apasionada. todo. Ujú. Exacto. Sí, es que es eso, al final de cuentas. La verdad es que somos humanos, independientemente de si seamos hombres o mujeres, podemos actuar bien o podemos actuar mal, y eso por el simple hecho de que somos humanos. No somos ángeles ni deidades, estamos aquí para aprender, tenemos errores, tentaciones, momentos de ira que si no sabemos controlar, pues quién sabe hasta dónde nos lleven. Entonces, es todo eso y ejemplificar lo que no importa, podemos ser del género que sea o del sexo que sea y eso va a suceder. La maldad puede estar presente. Otro detalle que estás diciendo, esta salvación es a través de un libro, es a través de la escritura. ¿Qué papel consideras tú que tiene la literatura, la escritura, ya no siquiera como literatura, sino la salvación personal que se logra al poner algo en palabras? ¿Qué peso le das personalmente a esto? Para mí sí tiene un valor muy, muy emocional y hasta mágico, porque dicen que las palabras son poder. Y la verdad es que sí, escribirlo, expresarlo, y sí, más bien por escrito, tiene mucho más poder, al menos para mí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la literatura es lo que ha generado cambios en nuestra sociedad, a nivel político, económico, social, en todos los ámbitos. Pero si yo decido escribir algo a nivel personal, sea un diario, una libreta de notas, a lo mejor en la que yo
escribo mis pensamientos o todo lo que, pues lo que en algún momento, esa historia, esos párrafos contienen energía y contienen una parte de mi esencia, porque yo le estoy impregnando mis sentimientos, pero tarde o temprano podrían llegar a manos de alguien más. Entonces, si alguien más lo lee y lo comprende, va a tener mi punto de vista más el suyo, ¿no? Va a ser una fusión, mis ideas con las suyas y la conclusión que va a sacar de todo eso. Entonces ya estoy generando un cambio, una nueva ideología, algo nuevo. A través de las letras ya estamos creando algo nuevo, porque ya estamos generando emociones, pensamientos en otra persona. Al final de cuentas, las letras nos hacen pensar, nos hacen analizar, y es lo que más ahora necesitamos en la sociedad, pensar, analizar, porque nos hemos olvidado muchísimo de todo esto. Volvemos a lo mismo, a las redes sociales, a todo lo que tenga que ver con entretenimiento. A lo mejor queremos que todo sea rápido, ¿no? Estamos acostumbrados incluso a videos instantáneos, de cuestión de segundos, ya no nos gusta que duren minutos, ya no nos damos ese tiempo de reflexión. Y la literatura, las letras en sí, al final de cuentas, lo que propician en nosotros es que pongamos otra vez a trabajar la mente, que la ejercitemos, que analicemos, pensemos un rato y hagamos todo este ejercicio de memoria, porque también con esto podemos recordar datos, fechas, y sobre todo plasmar nuestras ideas también nos libera emocionalmente. Si pasaste por algo muy, muy bueno, plasmarlo en una hoja te va a hacer que siempre lo recuerdes y cada vez que lo leas lo vuelves a vivir. A veces incluso mucho más que si tomaste 1000 fotografías o algo, sí. No, porque era lo que tú sentías en ese momento, con esa emoción lo escribiste. Y también si es algo malo y no se lo puedes contar a alguien, al menos en lo personal, siempre me ha ayudado muchísimo a liberar sentimientos, tristezas, enojos, porque a través de las letras es como si yo estuviera quitándome toda esa carga que llevo en los hombros. Entonces es algo muy, muy, muy maravilloso e indispensable, lo considero en nuestra sociedad, tanto para pensar como para liberarnos emocionalmente. Perfecto, muchas gracias. Hemos estado hablando de todo muy orgánicamente, me parece. Te agradezco mucho esta entrevista para Popsi. Te vamos a estar presentando pronto. Gracias. Y pues muchas gracias, Isamar. Consiga la novela Travesía Profética, pero aquí se ve, Travesía Profética de Isamar Mendoza. Muchas gracias. Muchas gracias.